Muy bien, pues vamos a ir empezando, ¿vale? Bueno, se me escucha bien, todo se ve bien también. Por ejemplo, me muevo el ratón por aquí. Decidme si se me escucha todo bien. Igualmente os comento, por ejemplo, vamos a estar todo, bueno, estaréis todos muteados, ¿vale? Hasta que acabemos, que por ejemplo podéis escribir por el chat o me podéis desmutear y hacerme preguntas al final de todo, ¿vale? Pero mientras hagamos el webinar estaremos todos, bueno, estaréis todos muteados para poder ir haciéndolo. Y es eso, el tema de las preguntas los dejaremos para el final de todo. Vale, pues vamos a empezar. Hoy lo que vamos a ver van a ser el apartado de cuestionarios, ¿vale? Para qué sirven, un poquito los botones que tienen, para que funcionan, ¿no? Y vamos a juntar una visita y a rellenarlo. Primero, los cuestionarios, a diferencia de los informes, lo que van a tener van a ser campos que podamos rellenar o campos que podamos seleccionar. Por ejemplo, un pequeño desplegable con opciones, la típica casilla para marcar varias opciones o marcar solo una, campos de texto y demás. Por ejemplo, los informes en su contraparte, simplemente pues tendríamos una plantilla predefinida ya escrita para imprimir o como mucho escribiríamos algo y ya está. ¿Cómo los podemos adjuntar? Al final de todo, adjuntaremos uno y rellenaremos, pero así a modo de resumen, los podemos adjuntar desde la misma visita. Tendremos el botón desplegable para añadir cuestionarios. Pero vamos a empezar para crear uno y ver sus botones. Vale, nos vendremos aquí al apartado de herramientas, vendremos aquí al apartado de cuestionarios y si tenemos alguno creado, tendremos aquí nuestra lista. ¿Vale? En nuestro caso, lo que haremos será dar el botón de más, ya que queremos crear uno nuevo completamente, y se nos abrirá esta ventana de aquí. ¿Vale? Tenemos aquí abajo lo que sería la pequeña plantilla, lo que sería la hoja, también nos sale el número de páginas, y aquí arriba es donde viene lo importante. Bien, si queremos empezar uno de nuevo completamente, esta parte del principio de cargar plantilla genérica la ignoraremos, pero si queremos cargar alguno anterior, podemos seleccionar y marcarlo. Por ejemplo, si queremos hacer uno que se parece mucho a uno existente, pero queremos modificarlo sin tener que cambiar el otro, podemos cargar esta plantilla que tendríamos, nos aparecería aquí y ya podríamos modificarla sin tener que tocar la que tenemos bien. Es importante aquí también el tema del nombre del cuestionario. En nuestro caso podemos poner pues, anamnesis, podemos poner prueba, lo que necesitemos. En mi caso yo voy a poner, por ejemplo, prueba, ¿vale? Y aquí vamos a poner el tipo de cuestionario. La diferencia entre ellos es que en general se podrá añadir desde cualquier sitio. El apartado médico, perdón, en médico solo se podrá añadir desde personas que tengan este tipo de rol. Administrativo lo mismo. Y pruebas médicas y cabecera serían las pruebas médicas son las que tenemos en la misma visita, que luego veremos, que en vez de añadir un cuestionario pone añadir pruebas médicas. ¿Vale? La cabecera simplemente es por si queremos añadir una pequeña cabecera y ya está. ¿Vale? Los más utilizados serían el general, médico y administrativo. ¿Vale? Incluso si tengo que decir alguno más concreto, diría que el más común suele ser el médico. En mi caso lo voy a dejar en médico. Si marcamos esta casilla del portal del paciente, lo que hará será es que podamos, como el propio nombre indica, es publicarlo en el portal del paciente. ¿Qué significa? De que si tenemos algún paciente que puede entrar en el portal del paciente, pues podrá ver este tipo de cuestionarios. Aquí arriba a la derecha tenemos los típicos botones de cargar, que únicamente nos funcionará si seleccionamos uno de ellos, guardar cuando ya tengamos finalizado, cancelar más de lo mismo y aquí sería para poder exportarlo, para poder, por ejemplo, previsualizarlo. Vamos a venir aquí con el apartado de los botones, que tenemos unos cuantos, ya que, como vemos, si yo intento clicar aquí, por ejemplo, sí que me sale algo, pero no puedo escribir como tal. O sea, yo no puedo venir aquí como podría ser un informe y empezar a escribir, sino que tengo que hacerlo a través de estos botones. El primero de ellos es el texto, que si yo lo marco me desplegará opciones. ¿Vale? Este campo de texto simplemente, por ejemplo, vamos a ponerle un pequeño texto que podría ser una etiqueta. Vamos a poner, por ejemplo, paciente. ¿Vale? La etiqueta se rellenaría sola, pero podemos añadirle algo más concreto a la etiqueta. La etiqueta únicamente sirve para identificar este campo. ¿Qué quiere decir? De que no es lo que el texto que va a salir predefinido, sino que si tengo tres campos que pueden ser del paciente, yo puedo marcarlos como, por ejemplo, que la etiqueta sea paciente nombre, paciente apellido 1, paciente apellido 2. Y en cambio, en el texto que aparezca no salga eso, sino pues cualquier otra cosa. Podemos coger el color de texto, el color de fondo. En mi caso los voy a dejar tal cual. Y le damos al botón de añadir campo.
Aquí veremos que nos aparece ya una pequeña etiquetita, en este caso con paciente, que es el texto que hemos puesto aquí arriba. Y podemos hacerlo pues más grande, más pequeñito, podemos moverlo. En este caso, como es una palabra chiquitita, vamos a decirlo así, no se mueve demasiado. Y de esta manera también podemos moverlo a través de todo el documento. También si clicamos encima, nos aparecerán estas pequeñas opciones, ¿vale? Que simplemente nos indican que es la etiqueta paciente y que podemos modificarla o eliminarla. Si la vamos a modificar, simplemente nos volvería a aparecer aquí, vamos a verlo. ¿Vale? Nos aparece lo mismo que tenemos aquí en medio y podemos, pues eso, cambiarle el nombre o incluso, pues eso, con el botón de aquí, borrarlo. Bien, vamos a ponerlo esto por aquí en medio, por ejemplo, un poco más o menos ordenado. Tenemos aquí el campo de texto, que sería el siguiente, que este campo es bastante parecido a este, pero lo único que nos va a permitir es poner la etiqueta. ¿Por qué? Vamos a poner aquí, por ejemplo, observaciones. Upa, observaciones. Esto lo que nos va a permitir es que podamos escribir aquí dentro, una vez lo hemos puesto al paciente, podamos escribir todo lo que necesitemos. ¿Vale? Este de aquí es más o menos igual al área de texto. Es decir, estos dos botones sirven para que después nosotros podamos escribir. Pero la diferencia entre ellos es que el campo de texto es para escribir cosas más bien acotadas, por ejemplo, un nombre, un teléfono, un correo, y el área de texto es para que podamos escribir algo más amplio. Si es una pregunta general o, por ejemplo, que acabo de poner observaciones, podría ser mejor incluso en el área de texto. ¿Vale? Es la diferencia más básica. Incluso si queremos modificar, por ejemplo, el campo de texto, como vemos aquí, yo si lo hago más grande, simplemente se hace un poco más largo. O sea, no es que crezca en sí, ¿vale? Se hace un poquito más largo. Entonces, por ejemplo, para un teléfono podemos ponerlo por aquí. O para el nombre del paciente también podríamos utilizarlo. Podríamos añadirlo aquí, ¿vale? No lo voy a poner aquí porque ahora veremos otro campo más adelante y ahora veréis el porqué. Este, por ejemplo, lo voy a dejar de momento aquí abajo. Para seguir un poquito con el tema del texto en sí, vamos a poner el de área de texto para ver la diferencia. Yo lo marco. Como veis, no me está haciendo ningún tipo de cambio en esto de aquí porque realmente solo me está pidiendo la etiqueta. Marcaremos el área de texto y aquí vamos a poner, voy a poner OBS simplemente y añadir el campo. Lo voy a poner aquí al lado para poder verlo. Y a la diferencia, como podemos ver, es que aquí podemos hacer un campo de observaciones muy grande. Este sería pues ese típico campo para escribir bastante, el que dejamos un poco más de libertad. Y el otro, como hemos dicho, pues teléfonos, correos y demás. Esto va a poner un poquito más chiquitito y lo vamos a dejar aquí abajo y luego lo iremos reordenando. Aquí tenemos el campo de fecha. Lo mismo, voy a poner simplemente fecha. Añadimos el campo. Y este de aquí nos servirá para indicar fechas. Fecha de nacimiento, la fecha del día actual y demás. Y es un campo que ya está como formateado. ¿Vale? Podremos ponerlo, de momento vamos a dejarlo en la parte de aquí arriba a la derecha, a ver si me deja cogerlo bien, ahora, lo dejaremos aquí arriba a la derecha. El área de texto es la que hemos visto y aquí tenemos el área del checkbox, ¿vale? Nos va a aparecer este desplegable con el número de opciones y esto es porque podemos escoger entre varias opciones para poder marcar. Vamos a poner, por ejemplo, 3 y vamos a poner la etiqueta de check, simplemente porque se llama checkbox, pero podemos poner el nombre que queramos. Lo añadimos y ya nos va a preguntar qué 3 elementos son, ¿no? Para hacerlo sencillo, voy a poner 1, voy a poner 2 y voy a poner 3 y voy a marcar el OK. Y ahora vemos aquí que nos aparecerá este pequeño campo con nuestras etiquetas y para poder marcarlos, vamos a ponerlo aquí. Luego lo reordenaremos todo para que quede un poquito más bonito, que no quede por en medio, ¿vale? Estos de aquí nos van a permitir, ¿vale? Esto es importante, el checkbox, nos va a permitir poder marcar cualquiera de ellos. 1, 2 o los 3. O sea, podemos marcarlos todos, ¿vale? Es el típico campo que nos preguntan alguna cosa y podemos marcar de todas esas acciones, que es lo que hacemos, por ejemplo, ¿no? Podemos marcar todos ellos. Explico esto porque el siguiente campo, que es el radio button, es muy parecido a este, por no decir casi igual. Y la diferencia, vamos a ponerlo bastante igual para que se pueda apreciar la diferencia. Radio, vamos a añadir el campo, me pide exactamente lo mismo, incluso voy a añadir lo mismo para que podamos ver la diferencia. 3. Como veis es muy parecido,
pero aquí son redonditas en vez de cuadraditos. La diferencia es que en esto de aquí, que es el radio button, solo nos va a permitir marcar uno de toda la lista. Si yo marco el 1, no podré marcar el 2 y el 3. Si marco el 3, no podré marcar el 1 y el 2. En cambio, en el del checkbox, que sería este de aquí, ¿vale? El que es el cuadradito, voy a poder marcar todos los que yo quiera. Cuando lo añadamos a un paciente lo podremos ver, que se verá más fácil. Pasaremos al tema del listado, ¿vale? Vamos a ver aquí lo mismo. Vamos a poner 3 opciones para que se vea las similitudes. Vamos a poner aquí listado. Tenemos el campo, nos preguntará también. 1, 2, 3. Este lo que es un desplegable, ¿vale? Aquí veremos. Vamos a poner también aquí para poder ir viendo las diferencias entre ellos. Este aquí es un desplegable, es el típico. Marcamos, nos aparece una lista de opciones y entonces la que seleccionemos es la que se quedará. ¿Vale? Ahora lo podremos ver cuando lo añadamos. Y por último, el botón de campo. Este es uno de los botones más importantes porque este lo que nos va a permitir es seleccionar datos existentes en nuestro programa. Por ejemplo, yo no quiero tener que escribir cada vez el nombre del paciente al que le asigno un informe. ¿Qué voy a hacer? Utilizar el botón de campo. Aquí lo que me va a pedir es seleccionar un campo. Yo, por ejemplo, voy a coger de pacientes, voy a escoger el nombre. ¿Vale? Esto me lo completa automáticamente. Perfecto, podemos cambiar la etiqueta, no pasa nada. Y vamos a añadir el campo. ¿Qué significa esto? Que yo lo voy a poner aquí, por ejemplo, cerca de paciente, que en mi caso pues ya lo he creado así un poco a sabiendas. Y lo que hará es, cuando yo añada este cuestionario a un paciente, pongamos a Carlos, lo que hará este campo es buscar ese paciente y coger los datos que yo le estoy pidiendo. En este caso, el nombre. Vamos a buscar otro más. Vamos a coger, por ejemplo, primer apellido. Lo vamos a añadir también tal cual y lo vamos a poner aquí a la derecha para que se vaya viendo un poquito ya como más estético. ¿Vale? Vamos a poner, por ejemplo, un pequeño texto que sea número de historia clínica, ¿no? NHC. Vamos a añadir el campo y lo pondremos justo aquí encima de paciente. De esta manera, si yo, por ejemplo, pongo el campo de historia, lo puedo añadir aquí a la derecha y nos va a quedar bastante equilibrado, ¿no? Este campo, es, como he comentado, es de los más importantes, ya que tiene una lista bastante larga de todos los datos que podemos coger, ¿vale? Siempre todos están ordenados por ese pequeño título que no podemos marcar, simplemente para identificar a qué estamos buscando. Por ejemplo, tenemos aquí al paciente, tenemos un poquito más abajo las visitas, tenemos un poquito más abajo los episodios y así sucesivamente. Bien, vamos a poner este pequeño texto un poquito más a la derecha y para que quede un poquito más bonito, vamos a añadirle aquí, por ejemplo, vamos a ponerlo en chiquitín, tel 1, de teléfono 1, por ejemplo. Vamos a añadir el campo, pondremos aquí abajo, aquí, y este es el pequeño campo de texto que hemos utilizado. Vamos a añadirlo aquí abajo. Y aquí tenemos este texto, este trozo de texto grande para poder escribir. Vamos a hacer un poquito más grande y aquí lo tenemos. Bien, una vez tenemos todo listo como necesitamos, simplemente lo que necesitaríamos sería guardarlo. Vamos a asegurarnos de que está todo como queremos. Hemos añadido unos cuantos campos, todo está bien, perfecto. Vamos a llamarle, por ejemplo, prueba webinar, que así lo tenemos bien localizado. Vale, vamos a guardarlo. Guardado correctamente, perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a una de las visitas y añadirlo. Yo me voy a ir a mi agenda. Vamos a coger, por ejemplo, a Carlos. Mira, he dicho antes un Carlos, pues vamos a aprovechar a que tenemos a Carlos. Vamos a ir a sus visitas. Perfecto. Vamos a mirar por aquí, vamos a añadirlo por aquí, vista sucesiva. Bien, ya tenemos la visita de hoy. Y lo que vamos a hacer es, desde aquí, como hemos comentado, podemos añadir el nuevo cuestionario. Las SPM es lo que hemos visto antes de las pruebas médicas. Esto es la solicitud de pruebas médicas. Si creamos un cuestionario con esa selección, podremos crearlo para que aparezca aquí. Bien, vamos a ir a un nuevo cuestionario. Nos va a aparecer toda nuestra lista y vamos a buscar el nuestro. El nuestro se llamaba pruebas webinar, si no me equivoco. Aquí, prueba webinar.
Aquí lo tenemos. Le damos a cargar y aquí lo tenemos. Como hemos hecho al principio del todo, aquí hemos puesto que sea un campo automático que va a ser el de nombre de historia. Me lo pone solo. Nombre y apellido, me hace lo mismo, pero aquí no tenemos lo que vendría a ser un campo automático porque hemos puesto simplemente un campo de texto para poder ponerlo. Aquí, por ejemplo, la etiqueta le podría haber puesto teléfono en vez de observaciones, pero aquí vamos a poner, por ejemplo, yo que sé, 633, 633, 633. Incluso si necesitamos ponerlo así como más visual, pues podemos hacerlo un poco más bonito. Bien, aquí vamos a ver lo de los tres selectores. Uno sería el del listado, que como vemos nos aparecen todas las opciones. Yo voy a coger, por ejemplo, aquí el 3, ya nos aparecería. En el del checkbox, como hemos dicho, podemos marcar todos los que necesitemos. Es indiferente. Podemos marcarlos. Pero en cambio, en los radio button, en el de la redondita, solo podremos marcar uno de ellos. Como vemos aquí, pues lo tenemos para poder marcar. He puesto 1, 2 y 3 simplemente para hacer un ejemplo muy general. Entiendo que obviamente hay muchas especialidades, no todo el mundo se dedica exactamente a lo mismo y para cada uno puede ser muy, muy diferente el uso que se le puede dar. Y aquí arriba, por ejemplo, como vemos, ya está formateado para poder escoger una fecha. Yo lo marco aquí y ya me seleccionará automáticamente pues, la fecha. Vamos a poner pues, el día de hoy, ¿no? Este es el campo de texto que podemos escribir texto de prueba muy largo. Perfecto. Obviamente, aquí podemos escribir mucho más. Se puede utilizar, por ejemplo, en muchos centros, he visto que se utiliza este campo para consultar los medicamentos que utiliza el paciente. Pues para no poner una pequeña lista de 2 o 3 o específica, se deja un pequeño campo de texto como este para que puedan escribir, incluso pueden ir haciendo saltos de línea y demás. Cosa que, por ejemplo, en el cortito que hemos utilizado para aquí, tú no puedes saltar de línea, es esa línea y punto. Bien, esto pues ya recoge todos los datos que necesitamos. Le daríamos a guardar. Ya tenemos guardado correctamente. Nos volvería a la visita y aquí vemos cómo tenemos adjuntado a esta visita nuestro cuestionario. Si pulsamos encima, podríamos también volver al cuestionario para poder verlo e incluso modificarlo en caso de que sea necesario. También podemos darle al botoncito del PDF, ¿vale? Para poder exportarlo y pues tenerlo documentado en alguna carpeta, entregárselo al paciente o lo que necesitemos. Esto sería básicamente todo lo más importante de los cuestionarios, ¿vale? Un ejemplo general de cada uno de los campos. Obviamente cada uno después pues, tiene que dedicar ese tiempo a hacerlo más visual, más bonito y que sea más agradable a la vista. Y eso pues ya lo dejamos un poquito a manos de cada centro. Vale, vamos a dejar unos cuantos minutitos para que si tenéis alguna duda, alguna consulta, me lo pongáis, ¿vale? Si queréis escribirlo en el chat, podéis escribirlo. Si queréis activar la voz, ahora sí que podéis activarla para poder comentarme las dudas y lo miramos. Así que, vale, me pongo el chat por aquí y si queréis eso, activar cualquier tipo de audio para preguntar, pues me preguntáis. También es eso, si no tenéis ningún tipo de duda, comentarme de que no hay ningún tipo de duda y perfecto, mira, ya está todo listo. Así que eso, os dejo unos minutitos para que me pongáis. Vale, no hay ninguna duda. Ha quedado todo bastante claro. Si no, igualmente, si no sale ahora la duda y sale luego más tarde, siempre podéis contactar con soporte y desde ahí os resolveremos también lo mismo. Cualquier duda que tengáis, os podemos echar una pequeña mano a poder crear uno de estos. Hola, perdona, Hola, dime. Isabel. Hola, buenas, dime. Encantada. Encantada. Escúchame una cosita. Dime. El cuestionario lo has formalizado en médico. Sí, en este caso sí. Vale, ok. Es que tenía esa duda porque, claro, yo no podré entrar en médico, sino Ah, si lo puedes hago en hacer. general, podré Podrás verlo. hacer. Sí, exacto. Lo Vale, vale. importante es eso, de que en la parte de aquí, vamos a poner, espérate, yo tengo aquí, prueba webinar. Lo importante es que en esta parte de aquí se seleccione lo que realmente vayáis a utilizar. Si, por ejemplo, lo tiene que utilizar todo el mundo, porque es algo muy genérico,
te recomiendo que lo pongas en general, porque de Vale. esta manera, pues tanto tú, compañeros, compañeras, podrán utilizarlo, ¿vale? Ok, ok. Sí, había entendido eso, pero no sabía dónde lo había estudiado, no me acordaba. Sí, Vale, en mi caso he puesto médico, pero por poner uno, ¿eh? Si vale, vale. no, ya Sí, sí. está. Vale, Ok, pues, ¿alguna gracias. dudita más? Vale, veo que me parece que no hay ninguna duda más. Vale, pues lo vamos a dejar hoy por aquí. Igualmente, como he comentado, si tenéis cualquier duda más, por ejemplo, dentro de un rato, mañana o cualquier día, podéis contactarnos a soporte, tanto por teléfono, por la ayuda online o por el correo, y os atenderemos por allí, ¿vale? Así que eso lo dejamos y nos vemos en el siguiente.